Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, espero todos se encuentren muy bien, al igual que sus familias, que se estén cuidando mucho, especialmente pues en estos momentos de pandemia donde estamos todos pues tan propensos y tan vulnerables a que nos dé el virus, pero lo más importante es que estemos en casa, que sus familiares estén bien y cuidarnos, listo, para que podamos salir bien librados de esta pandemia. Muchachos, el tema que estamos trabajando en este momento se llama Primera Guerra Mundial. Recordemos que se llama Primera Guerra Mundial o Gran Guerra porque es la primera vez que el mundo ve un conflicto a esta escala, es decir, donde muchos países están en contienda, están en conflicto. ¿Listo? La Primera Guerra Mundial la vamos a ubicar de 1914 a 1918, principalmente en Europa. Entonces nos vamos a ubicar en tiempo y espacio. Tiempo de 1914 a 1918, espacio en Europa. ¿Listo? Vamos a tener o vamos a observar que hay dos causas principales que le van a dar origen a esa Primera Guerra Mundial. La primera causa es el control o la pelea por el control de las colonias en África y en Asia, por el control de esos territorios en el continente africano y en el continente asiático. ¿Listo? Y la segunda causa que le va a dar pie o le va a dar cabida a la Primera Guerra Mundial es el asesinato de un personaje muy importante para la política europea, que es el archiduque Francisco Fernando de Austria. Listo, tenemos que estas dos son las principales causas que le van a dar origen a eso que vamos a conocer como Primera Guerra Mundial. Listo, los países europeos querían controlar la gran mayoría a África y a Asia. ¿Por qué? Porque, muchachos, de estos dos continentes se extraían recursos naturales que eran muy importantes para el desarrollo industrial de Europa. ¿Listo? Y porque también de allí sacaban mano de obra barata para que trabajaran en esas industrias europeas. Entonces, por eso los países europeos querían controlar Asia y África para tener allí recursos tanto naturales como mano de obra. ¿Listo? Eso lo tenemos que tener muy claro y tiene que ser, lo tienen que tener ustedes ahí muy bien definido. Y el segundo hecho, que es el archiduque, el asesinato del archiduque, este era un hombre muy importante para la política europea. El imperio austrohúngaro era un imperio bastante fuerte, bastante grande. Entonces, cuando asesinan a ese líder, que lo asesinan en Sarajevo en 1914, inmediatamente el imperio austrohúngaro le va a declarar la guerra a Serbia. Y Serbia lo van a apoyar los otros países de Europa para respaldarlo. Y a partir de allí se da un ultimátum de guerra si Sarajevo, Serbia, no entregaba al imperio austrohúngaro el asesino del líder político de ellos. Listo, entonces por eso es que estalla esa Primera Guerra Mundial. Muchachos, la Primera Guerra Mundial va a dejar un saldo más o menos de 10 millones de personas muertas y va a dejar más o menos 22 millones de personas heridas. Entonces por eso se considera que fue el primer conflicto que el mundo vivió a gran escala, como les decía al principio. Muchachos, la guerra se va a dar en dos fases. La primera fase, que se va a llamar eh, o que va a ser mejor entre 1914 y 1916, y la segunda fase, que es entre 1917 y 1918. En la primera fase, muchachos, todos los países de Europa comienzan a luchar y todos los países de Europa van a comenzar a desplegar tropas hacia los diferentes frentes de guerra. ¿Listo? Entonces vamos a tener que va a haber un frente oriental, va a haber un frente occidental, y allí los países que están en la contienda, que son Francia, Gran Bretaña, Rusia,
Italia, el Imperio Austrohúngaro, Alemania, en esa primera fase van a comenzar con ese despliegue de tropas. Y en la segunda fase, que es de 1917 a 1918, vamos a tener, primero, Rusia se retira de la guerra porque a nivel interno estalla una revolución. A nivel interno en Rusia estalla una revolución. Y segundo, vamos a tener que Estados Unidos va a entrar a esa guerra a apoyar a los países que están en contra de Francia, de Alemania y del Imperio Austrohúngaro. ¿Listo? Estados Unidos entra a apoyar a los países de la Triple Entente, que la Triple Entente van a ser Francia, Gran Bretaña y Rusia. Pero como Rusia ya no está, entonces Estados Unidos entra a apoyarlos. ¿Listo? De allí, muchachos, a partir de allí, Estados Unidos se va a comenzar a posicionar como una de las potencias mundiales por excelencia. ¿Listo? La guerra entonces se acaba en 1918 cuando Austria-Hungría y Alemania deciden rendirse porque ellos no tenían dinero para continuar con la guerra. Entonces se rinden y se firma algo que se llama un armisticio, es decir, un protocolo de rendición, un papel donde estos dos países se van a rendir. ¿Listo? Entonces se rinden y se da por finalizada esa Primera Guerra Mundial. La guerra va a dejar muchas consecuencias a nivel social, político, económico, muchísimas consecuencias. Consecuencias a nivel social, pues muchachos, más de 10 millones de personas muertas. Consecuencias a nivel económico, Europa queda totalmente devastada a nivel económico. No hay una industria fuerte porque todos los recursos se desviaron para la guerra. Todos los recursos se desviaron para la guerra, entonces por eso no hay una industria sólida. A nivel social también vamos a ver que la mujer va a tener un cambio drástico dentro de la sociedad, porque la mujer va a tener que salir a trabajar, porque el hombre estaba en la guerra, entonces la mujer tiene que suplir ese papel del hombre en la industria y ya entonces comienza una liberación femenina. Listo, comienzan las mujeres a tener un papel protagónico dentro de la sociedad. A nivel político quedan las potencias devastadas, ya no vamos a tener que Europa es el centro del mundo, sino que el centro del mundo a nivel económico, político, va a ser Estados Unidos. Estados Unidos comienza su carrera como potencia mundial y también entonces dentro de esas consecuencias que vamos a ver de la Primera Guerra Mundial, vamos a tener algo que se conoce en la historia como la gripe española, que es una gran pandemia similar a la que estamos viviendo actualmente. Listo, ustedes en la guía van a encontrar la definición de la gripe española y van a encontrar allí entonces qué fue. Entonces vamos a leer, muchachos, vamos a leer la guía, vamos a leer las preguntas de la guía. Recuerden que la primera parte ya debe estar terminada, que es la parte de los antecedentes de la guerra. Ya estamos trabajando el estallido de la guerra como tal y cómo fue el desarrollo de esa Primera Guerra Mundial y las consecuencias que dejó esa guerra junto con la gran pandemia de la gripe española. Cualquier cosa, muchachos, no duden en escribirme, no duden en preguntarme. Si tienen alguna inquietud, si tienen alguna duda, ya saben, me pueden escribir por el grupo y que estén bien, muchachos. Les deseo una excelente tarde. Cuídense mucho, por favor.